tener una calidad moral para poder llamar la atención o para poder corregir. Eso es tener calidad moral. Si yo estoy mal uniformado, entonces, ¿con qué calidad moral yo puedo llamarle la atención si yo estoy mal? Entonces, lo que digo a estos jóvenes, tener... ¿Cómo están con todos? Hoy es una nueva grabación, un nuevo lujo de experiencias que vamos a tener aquí en el CED, y para mí es un honor invitarle a un gran amigo, a un gran líder, a que nos cuente sus experiencias en su carrera militar. Está próximo a salir y tenemos muchísimo que conversar. Les invito a que vean este video donde van a adquirir y van a conocer muchas experiencias que en la vida nos ayudarán muchísimo. Muchas gracias, mi suboficial William Yuxi, por estar aquí en el set, por aceptar la invitación. Le agradezco mucho. Para mí es un honor tenerla aquí, compartir. Y bienvenido a este proyecto Neurodaros. Es un proyecto sin fines de lucro que más bien es en beneficio de la sociedad. Regalar conocimiento, regalar experiencia para el que le sirva, al que lo desea coger, al que lo desea tener y le sirva y lo utilice en bien. Muchas gracias. Bienvenido al set. Gracias, Daniel, gracias. Bueno, vamos a empezar a conversar hoy día con un nuevo amigo, las experiencias. Usted, mi suboficial, preséntese al público, preséntese aquí a todo el Ecuador y todo el mundo. En primer lugar, gracias, Daniel, por invitarme a este espacio de una conversación, ¿no? Es algo productivo y motivante para uno. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, conversar de la vida en sí es algo gratificante, ¿no? Y multiplicador al mismo tiempo, porque comenzamos desde niños, jóvenes, hoy que estamos ya adultos y luego adultos mayores, entonces eso nos hace contar a nuestras generaciones. ¿Sus nombres? Bueno, yo soy un hombre muy responsable, puntual. Mi nombre es Yuxitipan William Patricio. Vengo de un pueblo muy humilde que es de aquí de la provincia de Cotopaxi, que es la parroquia Huaytacama. Siempre he estado ahí como vecino, la Brigada Patria. La Brigada Patria creo que ha sido algo motivante yo para comenzar mi carrera militar. ¿A qué edad empezó su carrera militar? Como tal, como usted a veces, como dice la canción, Wambra bunyanguero, pata al suelo, empieza a soñar. A veces uno de los 15, de los 13 años ya jovencito ya empieza a soñar y dice la carrera militar, pero en sí la carrera militar. ¿A los cuántos años empezó esa pasión o ese gusto por la carrera militar? Bueno, en los años 80, ya en los finales del 80, 81, 82, que yo ya dejaba la escuela ya. Y ahí escuchaba en el año 81 la guerra de Paquisha. Entonces, creo que de ahí me motivó la guerra de Paquisha. Creo que yo tenía 11, 12 años, 1981. En aquel entonces, presidente que era Jaime Roldós Aguilera. Y todos ellos le apoyaban al gobierno. Yo recuerdo muchacho que recién terminaba ya la escuela, próximo al colegio. Entonces la guerra de Paquisha como que eso motivaba a uno a seguir la carrera militar. Y luego, en los años de 1987, el famoso Taurazo, los comandos de Taura. Entonces, creo que ahí también es otro punto que a uno le motiva, ¿no? Famoso Taurazo, los comandos de Taura. Entonces yo ya era un joven, los comandos de Taura. Digo, yo quisiera ser, porque eran unos comandos que eran leales a su comandante. Y a ese famoso Fran Vargas Paso, líder de una institución armada como hoy lo pertenezco a la Fuerza Aérea. Aquel entonces era Fran Vargas Pasos, era un piloto líder de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Creo que ahí comienza ya mi vocación de ser parte de la vida militar. Más o menos, ¿qué edad tenía usted?
Yo creo que tenía en ese entonces como 14, 15 años, 16 años creo que tenía yo, sí, aproximadamente. Cuando yo estaba ya en los años de 1987, cuando era el Taurazo, 17 años, yo ya pensaba irme al cuartel ya, al cuartel, porque yo era de la leva de 1969, porque yo nací en 1969. Entonces ya me tocaba a mí a perfilarla para la conscripción. Entonces yo decía, tengo que sacar mi libreta militar. A mis padres que paz descanse, están en el cielo, que Dios lo tenga en la gloria. Yo agradezco muchísimo a mis padres, creo que ellos me dieron también esa fuerza, esa voluntad para seguir. Bueno, entonces comienza mi carrera militar por los años de 1987, por ahí comenzó. ¿Se fue al cuartel? Cuando yo me voy al cuartel, 18 años me voy al ¿Y cuartel. por qué decidiste al cuartel? Por eso yo le digo, yo ya motivado por la guerra del Paquisha, 1981. Y luego en 1987, el Taurazo, los comandos de Taura. Eran sonados los comandos de Taura. Eran tener miedo. Y además de eso, ser un líder como Fran Vargas Paso, aquel entonces. En aquel entonces era gobierno, era... Bueno, mi oficial, Sí, esa partecita, un saludo a mi general Fran Vargas Paso. Mire que en cada rincón del Ecuador, en cada parte del país lo recuerdan a usted como un líder. Aquí le habla también alguien que predica el liderazgo. Quisiera que algún momento acepte una entrevista, como le digo, sin fines de lucro, para dejar ese legado, inmortalizar, pese a que usted ya está inmortalizado en el tiempo y en el espacio, mi general Fran Vargas. Entonces quisiera que me dé esa oportunidad. Como acá está mi oficial. ¿Cuántos años de servicio, mi oficial? Al momento voy para los 32 años. 32 años de servicio y aún lo recuerda cuando empezó sus primeros pasos, sus primeros sueños, sus primeras ilusiones de ingresar a una institución armada. Escogió la Fuerza Aérea, ya le vamos a preguntar por qué escogió la Fuerza Aérea, porque hizo la conscripción, mi oficial, y eso mi general, gracias por inspirar a muchas personas. Yo creo que los jóvenes también deberían investigar un poco más sobre la historia del Taurazo. Es muy, muy importante que investiguen más para conocer el liderazgo que se manejó en esa faceta del Taurazo. Mi oficial, se fue al cuartel usted en el año 87, me dice, ¿no? Sí, en 1987 fue el famoso Taurazo. Entonces, cuando yo ya cumplía mis 18 años, entonces digo, me voy al cuartel. 1988, 1989, me enrolo a las filas del ejército ecuatoriano. La brigada blindada número 11, la más grande del país aquel entonces, la brigada blindada Galápagos, Riobamba. Creo que sigue siendo la Sí. más grande, hasta ahorita en la actualidad. Hasta en hoy, el en la actualidad. Ejército Vencedor. Correcto. Sigue siendo una brigada muy, muy grande en Riobamba. ¿Sí? Se fue al cuartel el Wambra bullanguero. Sí, en verdad. Sí. Entonces comienza ahí mi carrera militar. 18 años ingreso a las filas del ejército ecuatoriano como conscripto. Esos años para mí fue 3 años de logro. 3 años de logro, ¿por qué? Porque primero cumplo los 18 años y me voy al cuartel. Termino el cuartel, vengo graduándome de licenciado, conscripto del ejército. Antes, o sea, la graduación de conscripto se llamaba licencia, ¿no? Claro, Se correcto. llamaba licencia. Entonces ahí le entregaban la libreta militar. Y un argot, ¿cómo le decían? Un argot de militar, ¿cómo le decían al conscripto? Coico le decían, ¿no? Coico. Coisco. La palabra vulgar, bueno, hasta ahora Es el coisco. Coisco, ¿qué le decían? Coisco, correcto. Ah. Entonces, comienza ahí mi carrera. ¿Y qué recuerda de la conscripción? ¿Qué recuerda? De la conscripción, yo recuerdo a mis instructores, aquel entonces era tal vez solo terminado la escuela, y yo terminaba ya el bachillerato. Entonces,
Yo recuerdo que aquel entonces decía, las personas que tienen el título de bachiller pueden ingresar a la institución armada, como es el ejército. Entonces yo le decía, sí, en verdad, yo ya tengo aprobado el bachillerato. Con 18 años estaba de bachillerato. Entonces dije, no. Entonces venía, pero por eso le digo que vengo de una familia muy humilde, entonces que mis padres inculcaron para que sigan adelante los estudios y si es posible alguna carrera que sea digno, ¿no? Que sean hombres de bien. Eso me inculcaron mis padres. Entonces, en 1987, al ver este famoso taurazo, entonces creo que ahí me motivó a hacer los comandos de Taura, liderado por este famoso líder, Fran Vargas Paso. Un líder que esos comandos eran leales a su comandante. Leales a su comandante, Fran Vargas Paso. Todos tal vez pueden decir que no es un líder, pero aquel entonces era un líder, Fran Vargas Paso. Comienza en 1990, comienzo a inscribirme nuevamente, digo, bueno, ya tengo mi licenciatura como conscripto del ejército ecuatoriano, digo, voy a pertenecer a las filas del ejército. Como mi pueblo yo soy de Huaytacama, está el vecino que es la Brigada Patria, entonces me inculcaba también a ver, porque ahí yo recuerdo, joven todavía, los paracaidistas. Yo miraba así de joven que venían los aviones, parece, no sé, un avión verde, ahora sé que es el C-130, un avión verde que iba botando a los paracaidistas por la Brigada Patria en ese sector, ahora que es la construcción del centro de rehabilitación. Entonces, en ese sector eran para los paracaidistas. Yo me iba, cogía la bicicleta de mi papacito, cogía y iba a ver. Curioso, ¿no? Iba a ver cómo saltaban, cómo caían eso. Entonces ahí, cuando ya me nace a mí, digo, yo tengo que ser comando paracaidista. Comando paracaidista. Ingreso a la Fuerza Aérea. Aquel entonces... ¿Por qué la Fuerza Aérea? Porque yo recuerdo que cuando yo era estudiante del colegio, nosotros veníamos a desfilar el 11 de noviembre, que es la independencia de la Tacunga. Veníamos a desfilar. Y la famosa parada militar. La famosa parada militar. Y era un orgullo digno de aplaudir. Entonces, el 11 de noviembre era la independencia de la Tacunga. Y todas las instituciones educativas y militares venían acá a la ciudad de la Tacunga al desfile. Yo recuerdo también que yo fui nombrado cachiporrero porque yo ya venía de conscripto, sabía marchar, sabía ponerme firme, sabía ponerme las botas. Entonces, el señor rector me dice, tú vienes del cuartel y tú eres el indicado para ser cachiporrero. Aquel entonces, cachiporrero. Hoy, que soy militar, tambor mayor. Tambor mayor. Sí, Ya sé. tambor mayor. Entonces, ahí me nace. Digo, no, yo tengo que llegar a ser militar. Pero militar tengo que ser muy bueno, porque yo recuerdo mis instructores de conscriptos eran solo terminado la escuela. Y aquel entonces, si era el palo que existía aquel entonces, los años 80, que le digo así, finales del 80, perdón. Entonces yo decía, tengo que ser militar, pero tengo que ser bueno. Y así. Entonces, estamos en los años 90 cuando yo ya comienzo a enrolarme a la vida militar. Entonces, cuando yo digo del ejército, puedo ser, pero más elegante es la Fuerza Aérea. Entonces yo venía a los desfiles acá, el uniforme, el gran parada. Yo, muchacho de colegio, a veces yo quedaba sorprendido, ¿no? A veces, como decimos, boca abierta, vulgarmente como se dice, ¿no? Entonces yo decía, los cadetes, gallardía. Yo no sabía qué era gallardía. Y así me nace. Entonces, y a finales de 1990 presento donde ahí antes había donde dice joven ecuatoriano, ven, pertenece a las filas de la Fuerza Aérea. Prospecto.
Ahí aquel entonces, hoy en la actualidad es Todo virtual, ¿no? virtual en el sistema. Aquel era, ven los prospectos. Salía por el diario. Correcto. Yo recuerdo que yo estaba, aquel entonces estaba donde mi hermano que vive en la Manam. También eso yo aprendí también a coser, joven estaba aprendiendo a coser, aprendí a coser y así me ganaba mis centavos, mis sucres de aquel entonces en sucres. Entonces ganaba, voy a recoger un sucre, 2 sucres, así. Creo que ajusté como 30 sucres, algo así. Todo joven cuando sueña, todo joven se apalanca, porque nada es fácil, nada ha venido fácil para lograr un sueño que es muy grande. Mi suboficial a seleccionar la Fuerza Aérea tal vez lo vio como más distinguida, más caballerosidad, más elegancia, dice, eligió la Fuerza Aérea. Pero previo a eso hay ese esfuerzo, ese sacrificio en la que uno trabaja, lucha de cualquier forma como jovencito, porque a veces nuestros padres no tienen las posibilidades. No sé, mi suboficial, esa partecita tal vez si nos comenta, ¿qué tan duro fue antes de ingresar a la Fuerza Aérea? ¿Qué tan difícil fue? Usted me comentaba que viene de una familia austera, de bajos recursos. Entonces, ¿qué tan difícil fue para un Wambra, para un chico, para un joven, así que soñaba, pero que el factor económico lo bloqueaba? Bueno, mis padres fueron agricultores, ¿no? Y éramos 7 hermanos. 7 hermanos que era difícil aquel entonces dar una educación. Yo creo que eso también me impulsó a seguir, ¿no? A trabajar. Yo recuerdo también de Lauro Gallardo, mi profesor, que paz descanse, él falleció, él era mi profesor. Él nos enseñaba a trabajar. Yo recuerdo que aquel entonces, creo que tenía 7, 8 años, me llevaba a limpiar unos galpones de un gallinero que tenía. Entonces ahí nos daba 25 centavos. 25 centavos aquel entonces, por eso le digo en sucre. Y yo venía contento, digo, ya tenía para el otro día mi escuela, ya tenía. Entonces eso, después ya poco a poco me gustaba ir nuevamente a seguir trabajando, porque ya ese centavo que llegaba al bolsillo, entonces ya el otro día ya tenía para comerme un pan. Entonces, para mis padres fue muy duro porque tenía que dar una educación a 7 hermanos, fue muy duro. Entonces, yo desde muy pequeño comencé a ver cómo solventar, cómo trabajar, cómo ir paulatinamente creciendo. Porque después, de igual forma, ya llegaban los mundiales. Yo recuerdo el 1982, el mundial era en España. Entonces, el fútbol, zapatos de fútbol. ¿Cuándo para tener zapatos de fútbol? Entonces ahí que tenía que seguir trabajando. Entonces ya poco a poco ya me fui creciendo, me hice joven. Entonces ya a la edad de 12, 13 años ya comencé a ver otra forma de trabajar. Me gustaba la costura. Me fui en mi pueblo mismo de Huaytacama, comencé a ver a un maestro que hacía la ropa de policías, uniformes, chaquetas, pantalones. Y como que me nació aprender eso. Digo, tal vez algún momento voy a hacer un terno para mí. Entonces me fui a aprender con ese maestro. Aníbal Isa se llama mi maestro, maestro de costura, Aníbal Isa. Entonces él me enseñó a coser, a surcir, a pegar un botón. Entonces de igual forma me iba dando unos centavos, unos sucres, 14, 15 años. Y cuando yo ya tenía ya 18 años, como ya perfilaba ya la conscripción, ya vine de la conscripción, entonces mi hermano, hoy en la actualidad, mi hermano mayor tiene una sastrería. Entonces, aquellos años comencé a ayudar a trabajar a mi hermano. Mi hermano mayor me inculca, dice, ven, ayúdame a coser y yo te puedo ir dando para que si tú quieres meterte a la vida militar, yo te apoyo. Claro, con la ayuda de mis padres también. Entonces, así comienza para yo irme ahorrando unos centavos para comenzar esta vida que es la vida militar. ¿Y por qué escogió infantería, me dice usted? Infantería aérea. ¿Por qué escogió infantería aérea? ¿Y qué es la infantería aérea?
¿Cómo era antes la infantería aérea? ¿Cómo es ahora? ¿Qué ha Ye- evolucionado la infantería cuando usted entró hace 32 años a ser infante aéreo? Porque habían dos escuelas en la Fuerza Aérea, la que era la ETA, la Escuela Técnica de Aviación, y la Escuela de Infantería era la IA. Ya como yo ya venía haciendo la conscripción, ¿no? Yo hice en la brigada más grande del país, que es la 11B, se ve que es la brigada blindada Galápagos, Riobamba. Como era la brigada más grande, ahí tenía artillería, infantería, transmisiones, policía militar. Entonces, yo me gradué de transmisiones, ahora se llama comunicaciones. En la vida real ahora es comunicaciones. Aquel entonces era transmisiones. Yo me gradué de conscripto de transmisiones. Entonces, ahí conocí lo que es la infantería en el ejército, la infantería. Entonces, cuando yo me voy a la FAE, yo recuerdo en el comercio que salió para joven estudiante que vengas a pertenecer a las filas de la Fuerza Aérea. Entonces, ahí decía de infantería aérea. Entonces, infantería, ya sabía que era infantería aérea. Los infantes tenían que ser comandos, paracaidistas, entonces ya sabía que era infantería aérea. Entonces, como yo era de Guaitacama y mi vecino era la brigada, entonces digo, yo tengo que ser comando paracaidista. Y ahí recordé también los comandos de Taura. Los comandos de Taura son de FAE. Entonces, ya joven, yo era ya Todo fue joven. relacionando Correcto, y todos, correcto. acá Todo, voy a ser correcto. infante aéreo. Pero en sí, en ese tiempo, ¿qué se sentía ser infante aéreo? ¿Cuál era la estirpe, la gallardía de ser un infante aéreo? Se matizaba con la elegancia, pero también tenía ese grado de rudeza, porque la especial infantería, la defensa de las bases, el preparamiento físico más riguroso, los cursos. Había pasado, yo digo, 3, 4 años. Estoy hablando en 1987, el famoso Tauraza. Y yo estaba ya en los años 90, 91, ya como alumno de la Fuerza Aérea ya. Entonces eran mal vistos los comandos de Taura. Para unos bien, para otros mal, porque los comandos eran rebeldes. Pero no, para mí, mi punto de vista, no eran rebeldes, eran leales a su comandante. ¿Cuál era su comandante? Fran Vargas Paz. Entonces, habían pasado ese corto tiempo, estoy hablando de 1987, yo estaba por los años 90, 91, estamos hablando casi de 4 años, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando los comandos de Taura, como que estaban aislándole, comandos de Taura en FAE, pero de igual, ya iba sonando ese nombre, comandos de Taura. La infantería, yo recuerdo en 1987 creo que es, no recuerdo tanto, que ya comenzaba ya cambio ya de la infantería. Entonces eso ya no tenían el nombre de comandos. No estoy al tanto en la historia, pero yo joven que era, entonces no estaba a lo que los comandos eran realmente. No estaba claro si eran rebeldes o eran leales a su comandante, no estaba claro. Porque usted era alumno. Correcto, En ese yo tiempo era usted era alumno, era tal vez la palabra recluta, ¿no? Bueno, la palabra recluta no es mal visto, ¿no? Es un proceso de reclutamiento, que está aprendiendo, que está formando, es la palabra recluta. Entonces, ahí comienza, en el año 1991. Y para mí los años 90, al inicio de los años 90, para mí creo que ahí comienza mi carrera militar ya perteneciendo a la Fuerza Aérea. ¿A quién le dedicó su grado? ¿De qué se graduó usted? Yo me gradué de soldado de infantería en 1991. ¿Y a quién le dedicó su grado? Eso me dediqué a mis padres, porque ellos eran los que me apoyaron. Ellos fueron los que me dieron ese apoyo económico, moral, bendiciones. Yo creo que ahora que están mis padres en el cielo deben sentirse orgullosos de tener un hijo como yo. Su primer pase.
Bueno, yo me gradué, ya en 1991 me gradué como soldado de infantería. Me dan el pase a la base aérea de Taura. Justo, Vea justo cómo coincide, ¿no? coincide. Cómo coincide. Me dan el pase a la mejor base aérea de Taura. Base aérea de Taura. Yo nunca había escuchado, perdón, nunca había conocido, pero sí había escuchado en mis tiempos que era estudiante de joven los comandos de Taura. Coincidencias de la vida le dan el pase a Taura. Sí, coincidencia de la vida. Me hago de graduar, pase a Taura. Aquel entonces estaba mi general de la Fuerza Aérea, William Birker. Parece mentira, lleva mi nombre también. William Birker, comandante general de la Fuerza Aérea, 1991-1992. Entonces comienza mi carrera militar en la Fuerza Aérea en Taura. Paso 10 años en la base aérea de Taura. 10 años. Desde 1991 hasta el 2001. Toda esa trayectoria, esos 10 años, que era una base la mejor de la Fuerza Aérea. 100% operativa. 100% operativa. Nuestros pilotos, nuestros técnicos, nuestros infantes, me incluyo, porque nosotros como infante éramos dueños absolutos de la seguridad, dueños absolutos de la seguridad. Nuestros pilotos de los Jaguares, de los Cafires, de los Mirage, mis respetos. Aquel entonces, hoy que es ya retirado también, a mi general Banderas, le conozco, fue un líder también, mi general Banderas. Eran pilotos, pero que volaban por la mañana, por la tarde, por la noche. Eran pilotos de combate. O sea, la base de Taura era 100% operativa. 100% operativa. Yo creo que toda la Fuerza Aérea trabajaba para la base de Taura. Correcto, correcto. Los años 90, creo que fueron los mejores pilotos, los mejores técnicos, los mejores infantes, me incluyo. Porque yo como infante, aprendimos a hacer guardia como debe ser. Nadie ingresaba, nadie salía. La única prevención que tenía, la prevención principal, no tenía otra más prevención. Por ahí tenía que entrar y salir. ¿Quién entra, quién sale? Tenía que identificarse a dónde iba. Entonces era la base muy importante para el país. Para el país. La aviación de oro Correcto. La época de oro de la aviación de combate. Yo recuerdo a estos famosos aviones Jaguares, aviones Cafires, aviones Mirage. El Mirage es francés, que yo recuerde. Si estoy equivocado. El Cafir israelita. Entonces, mire, todos esos pilotos eran muy buenos, que a veces nosotros que de ahí en la base. Dentro de esos 10 años de donde uno madura como profesional, se gradúa de soldado y imagínense, se va a una base operativa donde aprendes porque aprendes, ¿no? Correcto. Aprendes porque las sanciones, porque en una base operativa las sanciones, la disciplina y todo eso, ¿qué experiencia, qué fue que le impactó en esos 10 años? ¿Qué aprendió? ¿Qué fue lo que arrastró como experiencia militar? La experiencia yo primero como persona, a ser una persona de bien, de respetar a las personas. ¿Por qué? Porque venían muchas personas, yo como soldado de infantería, dueño de la seguridad, dueño de la prevención, aprender a tratar a las personas. ¿Por qué? Porque era el campo, ¿no? El campo, era monte, Taura, en aquellos años, ¿no? Entonces venían de Guayaquil, venían de Milagro, venían a ver a sus familiares. Yo tenía que tratarles, ¿no? Caballero, señora, señorita, ¿a dónde va a pasar?
porque tenían que venir a ver a sus familiares. Entonces, igual, yo creo que aprendí a ser respetuoso con las personas. Yo creo que eso es lo más importante. Y también aprendí a hacer una guardia, digo, tal vez hoy hubiese sido un experto en seguridad, pero no lo soy, no lo soy. ¿Por qué? Porque la seguridad primaba en aquel entonces. Entonces aprendí a hacer bien la guardia y aprendí a tratar a las personas. Bueno, esos 10 años de estar en una base operativa, luego, ¿cuál fue su transición? Sé que es también experto, conocedor, instructor, formador, capacitador. ¿Cuándo fue esa transición como suboficial? ¿En qué grado? ¿En qué grado pasó eso ya? Ya. Entonces estamos hablando en los años 90, 91, 92, 93. Llega la guerra del CENEPA. Tenía 4 años de servicio yo. Joven, todavía un joven, un soldado de 4 años. Estaba cerca de ascender. Llega la guerra del CENEPA con el Perú. Hasta hoy en la actualidad creo hay una placa de todos los que participamos ahí en el comando ahí de Taura, hay una placa y ahí está mi nombre pegada ahí en la plataforma. Y tuve la oportunidad hace unos años que me fui a Taura y ahí vi mi nombre y apellido ahí, soldados, héroes del CENEPA. Entonces digo, héroes del CENEPA, ¿por qué? Porque participamos en esos años y Taura era Taura, Taura era Taura, sonada. Hoy en la actualidad con más razón. Entonces, en el año de 1995 llegó la guerra del CENEPA, terminó. La guerra se terminó. Se terminó la guerra, entonces me enfoco yo a hacer, bueno, ya no comando paracaidista, porque ya la guerra terminó. Entonces veo otra visión, digo, no, me voy a prepararme para ser un instructor. Para ser instructor. Pero ¿cómo puedo ser instructor? Porque si estoy aquí en Taura, ¿y a quién voy a dar instrucción ahí? Entonces cuando yo necesito salir, le digo, no, aquí no voy a ser instructor. Tengo que ir a las escuelas para ser un instructor. Y tengo que ser un buen instructor. Y para eso tengo que prepararme. Para eso tengo que prepararme. Para ser instructor tengo que prepararme. Llega el año 2000. Llega el año 2000. Me dan el pase. Me dan el pase a la escuela de infantería. Un instructor, aquel entonces, Julio Castro, un buen señor instructor en Taura, me dice de Cabo Yuxi, aquel entera Cabo Yuxi, te vas a ir con el pase, te vas a la escuela de infantería a Guayaquil, ¿quieres irte con el pase? Le digo a mi sargento, no estoy preparado para ir como instructor, tengo que no, yo te conozco como eres, te vas como instructor a la escuela de infantería. Dice, entonces, ¿cuándo quieres ser instructor si no quieres salir de aquí de la base? Entonces, yo digo, estará bien, me voy, me dan el pase a la escuela de infantería. En el 2000, año 2000, que ya pasé los 10 años en Taura, en el 2000 ya llego a la escuela de infantería, me ponen de instructor. Todo lo que llegaban allá de instructor, sin conocimiento. Yo era bueno para hacer guardia, para eso sí era bueno. Pero llego a la escuela de infantería, me ponen como instructor. ¿Instructor de qué? Instructor de polígono y tiro. Instructor de conocimiento de armas. Tenía conocimiento de que era el fusil para FAL y el FAL, nada más. No tenía conocimiento más, porque aquel entonces, que yo recuerdo de conscripto también, manejaba el FAL. De alumno de la FAE, igual el FAL. Entonces llego a Taura a utilizar nuevamente el FAL. Entonces, llego allá, entonces no estaba yo preparado, porque yo pararme al frente con mis alumnos, como que
No estaba, me temblaba si hablaba bien o hablaba mal, si iba a dar bien las clases o algo me puede pasar. No estaba preparado. Pero sí tenía esa estirpe de instructor, Sí, sí tenía. Todo lo que le faltaba solo era pulirse, capacitarse. correcto. Entonces me comienzo como instructor así, instructor principal, instructor alterno. Yo era alterno. Entonces me hacía falta, no tenía conocimiento de lo que es la computación, pero ya estaba en Guayaquil. La escuela de infantería es en Guayaquil. Entonces no tenía conocimiento de la computadora, entonces cuando digo, tengo que prepararme, no tengo ni la menor idea de lo que es prender o armar la computadora. Dije, no, me voy al CECAP. Al CECAP me fui a seguir un curso básico de computación. Entonces ya tenía que, de mi sueldo, pagar mi curso en el CECAP. Curso de computación básica en el CECAP. Dos meses, correcto. Aprendí. Era algo interesante, aprender a la computadora, el teclado, correcto. Terminó los 2 meses. Quiero seguir más practicando. Y comencé nuevamente, saco otra vez otro curso en el CECAP, más avanzado. Jóvenes uniformados y los que están también iniciando su carrera uniformada, sea del ejército, la marina, la policía, la fuerza aérea, cuando uno es uniformado, no espere todo de la fuerza, no espere que la fuerza le dé todo. Construya su carrera, póngale laureles a su carrera, capacítese, autocapacítese, prepárese, llene su hoja de vida como debe de ser, una hoja de vida llena de cursos, llena de títulos, llena de encomios, de todas esas preseas que a un militar, que a un uniforme lo hacen ver como un verdadero militar. Me recuerda mi suboficial lo que él dice. Cuando uno no puede, pero tiene esa pasión por serlo, uno lo hace, uno se prepara para eso. Y lo ha hecho y ha llegado. Y hoy vamos a seguir conversando. Un excelente instructor y muchas generaciones que lo están viendo me han de dar la razón. Luego seguimos, sigamos, ya estaba como dando sus primeros pasos como instructor, Sí, con altibajos, pero... correcto. Entonces, en el año 2000 comienzo ya como instructor, como alterno ya. No como principal, sino como alterno, porque me faltaba. Estaba dando sus primeros pasos como instructor en la Escuela de Infantería Aérea. ¿Y qué tiempo Correcto. pasó ahí en la Escuela de Infantería Aérea como instructor con todos esos altibajos? Ya, en el año del 2000 hasta el 2003 pasó en la Escuela de Infantería, ya como instructor alterno. Ya pasé 3 años. Me dan el pase a la ciudad de La Tacunga. Dije, mejor, vengo a mi tierra, estar cerca de mi pueblo, con mi familia. En el 2003 me dan el pase. Vengo a la base aérea Cotopaxi. Y ahí aquel entonces estaba mi suboficial Ramos, que también es mi suboficial muy respetuoso, fue suboficial primero, se retiró. Yo era cabo primero aquel entonces. Dijo, Cabo Yuxi, usted es instructor, quiero que se vaya a la unidad educativa FAE número 5. Entonces ya venía con esa experiencia, poco de experiencia que tenía como instructor Ya se alterno. había fogueado allá en la Escuela Ya de me Infantería. había, como dice la palabra, ya me había fogueado ya como instructor. Vengo a la unidad educativa FAE a prestar servicios en la unidad. Aquel entonces funcionaba en el antiguo aeropuerto, ahora que está moderno el aeropuerto. Entonces vengo como instructor y me vengo a codearme, no sé si vale el término utilizar codearme o enrolarme con profesores docentes, máster, doctores en física, en química,
profesores netamente dedicados a la docencia. Y jovencitos, y chicos, niños de escuela. Con niños. Entonces yo recuerdo que aquel entonces estaba mi teniente Johnny Ceballos como rector de la unidad educativa FAE número 5. Entonces ella, nuestro rector, decía, a ver, con los niños tienen que enseñarles a cantar, a marchar, los banderines, a cantar el himno. Entonces yo ya venía con eso ya, que era un poco más, no era duro pues para Más uno dócil, que ya. más dócil. Entonces, enseñar a marchar, correcto, hacer los giros, correcto. Entonces ya venía con esos niños a trabajar. Entonces me dediqué a trabajar. Para mí fue una experiencia muy bonita trabajar con niños, porque yo venía con jóvenes y ahora vengo con niños. Era una instrucción pedagógica. Correcto, correcto. Entonces, en esos años vengo y él me hace también nuevamente pensar, le digo, si estoy con doctores, con máster, peritos en matemáticas, yo era solo bachiller. Entonces yo le digo, aquí tengo la oportunidad para estudiar la universidad. Yo recuerdo aquel entonces, ahora es mi Johnny Ceballos, es coronel full, que está todavía activo, mi coronel. Él me dio la oportunidad, dije, solicito a mi teniente, aquel entonces teniente, facilíteme estudiar la universidad. ¿Quieres estudiar? Ándate. ¿Dónde vas a estudiar? Aquí no hay la carrera, pero de todas maneras quiero irme a Quito. ¿Te vas a ir a Quito? Sí, a Quito quiero ir. No sé cómo, pero estudias, ándate, sácate una licenciatura. Te autorizo. Aquí, porque la jornada era de 7 hasta las 2:30, 1. Pero como ya me autorizó, entonces yo hasta las 12 trabajaba y corre a Quito. Corre a Quito. Entonces, ahí comienza ya mis estudios universitarios. También tenía que cumplir como instructor de la unidad educativa FAE número 5 y también tenía que seguir mis estudios de universidad. Si quería hacer algo más, porque era solo un bachiller y me faltaba preparar. Entonces ahí comienzo a estudiar. Esa instrucción militar pedagógica, ¿qué tanto le llenó? ¿Qué tal la experiencia para usted? O sea, enseñarle a un chiquitín, ve, forma, marcha, canta, ¿qué tan esa química con los niños, esa pedagogía, pero como instructor militar? O sea, era muy, muy bonito, pero tenía vacíos yo. No sabía de los métodos y no sé, otras técnicas para enseñar a estos niños. Entonces, yo venía como instructor militar, que tampoco era instructor militar, sino era como alterno que venía, nada más. No tenía el título de instructor militar, que ahora sí lo tengo. Entonces, me faltaba esas técnicas de enseñanza. Me faltaba métodos para enseñar a estos jóvenes, niños. Pero los docentes sí, los profesores que eran netamente docentes, ellos sí tenían pedagogía. En cambio, no lo tenía. Entonces, ahí es cuando era muy, muy duro. Para mí fue experiencia y duro también, pero no difícil, ¿no? Enseñarle a los niños y luego pasar a los jóvenes también, jóvenes bachillerato. Entonces, ahorita que usted ya conoce, ya pasó esa experiencia, ¿qué le dice a un instructor, qué le recomienda a un instructor que se ha dado el pase a un instituto, a una escuela, a una escuela militar de niños? ¿Qué tiene que tener, qué perfil debería tener este instructor como tal? Bueno, para perfil, no, primero tenía que tener vocación. Porque usted puede tener, o el amigo puede tener un buen perfil, pero si no tiene vocación, ¿cómo puede ser un instructor? ¿O cómo tiene esa vocación de enseñar? Entonces, o sea, mi punto de vista primero, tener vocación de enseñar. Punto muy importante, tener vocación para enseñar. Y luego,
ir adquiriendo más conocimientos para ser un buen instructor, un buen docente. ¿Qué tiempo estuvo en la unidad educativa de la FAE? Ya, en la escuela de infantería pasé 3 años como instructor alterno. En el 2003 hasta el 2004 en la unidad educativa FAE número 5. Pasé 3 años. Y de ahí, ¿cómo sigue su carrera de Y luego instructor? nuevamente que a veces políticas también de comando, ¿no? Entonces cambiaron a todos los instructores, nuevos instructores. Entonces ahí cuando me envían nuevamente, dice, todos los instructores de la unidad educativa FAE número 5 se van a la EDO. Para mí, buenazo. Buenazo para mí. Dije, muy bien. Entonces ya iba ya. La EDFA, la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. Correcto. Me paso a la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea como instructor. Ya esto era otra situación, ya es formación militar como tal. Ya, entonces, al pasar a la escuela de infantería, que era una escuela de formación, a la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, que también es de formación, entonces yo me encuentro ya con instructores técnicos, netamente técnicos. Yo era instructor alterno que no tenía el curso de instructores. Entonces, ahí es cuando también digo, no, yo tengo que tener el curso de instructor militar, que es diferente al instructor técnico. Entonces, muy bien, tengo que hacer. Y así irme capacitando. Entonces, por eso a las nuevas generaciones de estos jóvenes, hoy en la actualidad, señores sargentos, que todavía estamos activos, sí me gustaría que ellos sean los nuevos instructores con nueva mentalidad, con nuevos conocimientos y ellos sean multiplicadores de esos conocimientos. Habilidades, las competencias necesarias para estar frente a un chico que se está formando para militar, tener todas esas habilidades, esas competencias que se necesita como instructor, ya sea instructor técnico o instructor militar, porque los dos cumplen un rol muy importante. Combinados los dos sacan un buen producto que es un soldado de honor, un soldado experticio, porque pararse o estar frente a un motor de avión o también esa disciplina en la que nos forman para la guerra también es muy importante. O sea, los dos tipos de instructores deberían estar sumamente con todas esas competencias necesarias. Creo que no se debería improvisar en el tema de instructores, ¿no? Y que las generaciones que quieran ser instructores se capaciten, lo que usted ha hecho, ¿no? Autocapacitarse o también pedir capacitación, porque Correcto. la Fuerza Aérea sí nos daba capacitación. Y yo le agradezco a la Fuerza Aérea, les agradezco a todas las personas que confiaron en mí y me dieron también esa oportunidad para llenar llenar esos conocimientos como instructor de verdad, sentirse como instructor. Entonces, las nuevas generaciones, las que están ahora, deberían hacer eso, tener las habilidades, las competencias para estar frente a un joven formándolo como soldado de la patria. ¿Y qué más? O sea, ¿qué más necesitamos como instructores? En su caso, como instructor militar. La institución en sí les dan todas las facilidades, sí nos capacitan, por eso se existen las escuelas, pues, ¿no? Las escuelas de formación, escuelas de perfeccionamiento, escuelas de capacitación. Entonces, la institución les forma, le capacita y le perfecciona. Entonces, eso la institución no puede, creo que a todos nos ayuda, a todo aerotécnico, tantos señores oficiales y de tropa, a todos. Usted ya en formación, ¿cuántos años son? 2 años de formación, creo que son. Correcto. 2 años. Hoy en la actualidad, las escuelas de formaciones son 2 años. Hagamos un paréntesis. ¿Qué opinión me da usted sobre la formación de los actuales policías? ¿Qué opinión me da usted como formador que ha sido de chicos soldados? La formación de la policía me parece, hoy en la actualidad me parece, para mí, corto tiempo porque hablamos de la instrucción militar, en formar, aprender los valores,
formar en líderes muy poco tiempo, porque en 6 meses no se aprende todo, no se aprende todo. Lo básico sí, tal vez hacer un poco de patriotismo, a cantar los himnos, a respetar nuestros símbolos patrios. Marchar y todo eso. Marchar, cuadrarse, reglamentos, que es lo básico, ¿no? Pero a la larga se va adquiriendo todos esos conocimientos de las nuevas leyes, las nuevas normas, los reglamentos actuales, los manuales, todo Y eso. sí, la experticia, lo que va a hacer ya como tal, como profesional, como soldado o como policía, creo que hay un vacío, ¿no? Sí queda un vacío, sí queda un vacío. En el vacío en que digo, tal vez a la larga puede aprender las leyes, el reglamento, pero en las habilidades son tal vez no van a tener conocimiento. Entonces, las experiencias uno se va midiendo o viendo, pero siempre y cuando también enseñando de una forma correcta. Porque si yo lo hago de una forma incorrecta, entonces ahí vas a pasar los accidentes. Y yo creo que todo el tiempo, primero tenía que revisar los manuales, cómo tengo que hacer, y algún accidente me puede pasar, entonces yo hacía de prevenir. Tenía que ver si me tocaba dar instrucción de armas, yo tenía que seleccionar la pistola, la Beretta, la Browning, la Smith Wesson, tenía que dejar listo para que no me pase nada. Y cuando ya me tocaba dar instrucción, tenía que tener todo el espacio limpio, todo, y que no haya ningún accidente. Como instructor militar, ustedes son los que dan la formación al inicio, ¿no? Aprender a cantar, a marchar y todas esas habilidades, ¿no? Ustedes pueden detectar o ya determinar ahí ya un alumno destacado, a un alumno que ya tenga esa pasión porque, o sea, como dicen uno, bien seleccionado, bien hecho el reclutamiento, sabe decir uno de los chicos, de los que ya están adentro, pueden detectar ya ustedes, este se está destacando, este va a ser buen soldado, este va a ser buen profesional, este es más ficha, este es más pécora, etcétera, etcétera. Cuando uno está dentro de una formación, uno se para al frente y todos son buenos, porque yo no le puedo menospreciar, decir, tú eres malo, tú no puedes, entonces le estaría bajándole la moral, como comúnmente se dice. Entonces siempre el instructor va a tener una mirada a todos, decir, ustedes son muy buenos, pero al ser buenos, alguien de ellos debe superar. Entonces ahí dice, entonces deben ser extraordinarios, dejar de ser lo común para pasar a ser extraordinario, un plus más. A veces decimos, ya muy bien, todos son buenos, pero alguien debe ser mejor para que lleve el banderín. El banderín es lo mejor, ahí viene el banderín, mejor. Entonces uno como instructor dice, ya, todos merecen, pero tú tienes un plus más, un punto a favor, porque tú te destacas. Ahí le ves que lo que es la gallardía, el coraje, el perder el miedo, entonces ahí le vamos viendo. Liderazgo de los chicos ya también. Correcto. Hay rasgos de Correcto, liderazgo. ahí hay rasgos de liderazgo. Entonces ahí él dice, a ver, venga, forme, ya viene el instructor, formemos, da parte por ahí. Entonces ahí toma el liderazgo de ese pequeño grupo de hombres o de ese pequeño pelotón. Entonces ya hay alguien que toma el mando y ahí toma y comienza a ser un líder. Entonces el banderín es un símbolo Claro. ¿De qué sería el banderín? Símbolo de liderazgo. Símbolo de liderazgo. Porque el banderín es lo máximo porque está en todo. Porque alguien dice, ya viene mi instructor, alto. ¿Cuánto están? Ya, toma. A veces siempre decimos en términos vulgares así tal vez, dice, no habrá algún vivito que haga formar, pero siempre hay uno. Dice, ya viene, entonces ya tiene formadito el parte. ¿Cuánto están? 30 en el pelotón, listo, comenzamos clase. ¿Ve? Es liderazgo. Y desde ya comienzan el liderazgo. Y es bueno. Empiezan a sobresalir correcto, en el grupo. Correcto. Entonces, aquí el mensaje para los chicos que van a formación, que van al curso, que ingresan al curso, a un curso.
El mensaje que yo daría es que sean líderes en su nivel, en su nivel. A veces nosotros decimos a nuestro nivel, a nuestra jerarquía, ser líderes. ¿Por qué? Porque a veces, como digo, en nuestro hogar también, yo recuerdo que mis papacitas siempre decían, el jefe de hogar, ¿quién es? Papá. Papá es que lidera. En la familia, papá, mi papacito lidera. Le da a mi mamá, a mis hermanos, a ver, pone reglas. Entonces, si no había reglas, entonces hace todo lo que quiera el hijo. Entonces, nuestros padres son nuestros líderes, o nuestros que nos dan a poner las reglas. En nuestro caso, por ejemplo, papá, entonces usted tiene que poner reglas, si no los hijos se van descarriándose. Entonces hay reglas, entonces ahí comenzamos el liderazgo. El liderazgo en Fuerzas Armadas creo que es muy buena, el liderazgo en las empresas también muy bueno, porque los líderes en las empresas tienen que conducir a su personal para que sean... Estos jóvenes, una vez que reciben la instrucción militar, ya van a la instrucción técnica, ¿no? Correcto. Pero, pero todo el tiempo van con la instrucción militar. Todo el tiempo. La instrucción militar hasta que se retire de la institución militar. Porque la instrucción militar tiene que aprender a cuadrarse hasta mi general. Yo en el grado que tengo, soy suboficial primero, tengo que cuadrarme que viene mi coronel, tengo que cuadrarme donde viene mi general. Eso es instrucción militar, instrucción formal, que eso no debe perder, no debe. El instructor técnico de igual, mucho respeto a los compañeros aerotécnicos, son muy buenos en sus aviones, son muy buenos en sus radares, de igual son instructores que les enseñan técnicamente. Yo como instructor militar, en cambio, yo les enseño las formaciones, a marchar, a cuadrarse, a saludar, a ser respetuosos con nuestros superiores, respetuosos contra nuestros subordinados. La instrucción militar siempre va a estar, siempre, hasta el último que esté, yo digo, hasta el último que esté en la institución. La instrucción militar de su época, cuando empezó sus primeros pasos como instructor, a la época actual, ha evolucionado, se ha resquebrajado, se ha denigrado. Hacer comparaciones con los años 80 hoy es difícil. Hoy en la actualidad hablamos de la disciplina. La disciplina en las unidades militares, pero ¿qué es la disciplina militar? Pues primeramente comenzamos con la que es la disciplina militar. La disciplina militar es el fiel cumplimiento estricto, esa es la palabrita, ser estricto en el cumplimiento de las leyes, de las normas. Esa es la instrucción militar. Porque la disciplina consciente que tal vez lo manejamos o tal vez no existe dentro de las Fuerzas Armadas, porque por eso es disciplina militar. En la disciplina en los colegios es cumplir las normas. Esa es la disciplina dentro de las instituciones educativas. La disciplina, cumplir las normas, lo que dice la institución. Esa, nada más, tiene que cumplir. Si tiene que llegar atrasado, no pasa nada en los colegios. Si tiene que ponerse el uniforme, tal vez lo pone, tal vez no viene. Si tiene que cortarse el cabello, lo corta y a veces no le corta. En cambio, en la institución militar, sí. Cuando tiene que cortarse el cabello, tiene que cortarse. Esa es disciplina militar. Cuando tiene que estar puntual, si dice tiene que ser a las 8 tiene que estar. No es ni a las 8:30. Reuniones que debe ser horas exactas, con cuarto de hora, por eso es disciplina militar. Ser estrictamente el cumplimiento de las leyes, las órdenes que dan nuestros superiores. Esa es la disciplina militar. Porque si no hubiera disciplina militar, entonces llego a la hora que yo quiero. Pongo el uniforme que yo quiero. No es. Esta semana toca las botas negras. Esta semana toca botas color coyote. Toca azul de costa. El número 1. Número 2.
Entonces, esa es disciplina militar. Es por eso que a veces a los jóvenes que, bueno, ya prueban al curso, los jóvenes ya prueban al curso y adentro como que se arrepienten y al inicio del curso se botan del curso de formación. Ha pasado en las primeras semanas, se votan que esto no es para mí, levantarse 4 de la Sí, mañana, formar, eh, comer disciplinado en escuadra, saludar, todos esos temas a los jóvenes actuales, y anteriormente Vuelta era por el palo, creo, no sé. hoy eh, en la actualidad yo lo he vivido, ya no entran con vocación a la institución militar. Yo creo que es más por tener un trabajo y tener un sueldo. Mi punto de vista, mi punto de vista. Más entran por tener un trabajo y tener un sueldo. Usted como instructor que ha compartido con jóvenes de formación, que ha compartido con jóvenes, niños de instituciones uniformadas, ¿qué es la vocación? Vocación es que realmente usted tenga amor. Vocación tener amor, al uniforme, amor a la institución, amor a enseñar, amor a hacer, a respetar los símbolos patrios. Esa es vocación. Porque si yo no tengo vocación, solo voy por pertenecer a una institución, no lo veo, no lo veo así. Y tiene toda una carrera militar que Correcto. afrontar, entonces, por más que se gradúe algún rato, va a fracasar, ¿no? Si no hay vocación, Si no hay vocación, va a no hay fracasar. esa pasión. Jóvenes, sí, como habíamos hablado anteriormente con mi oficial Galo Simbaya, que le envío un saludo, la vocación. La vocación es muy importante cuando uno va a escoger una carrera uniformada. Necesitamos eso, esa pasión, ese tigre de adentro que salga, que se apasione por el Claro, correcto. uniforme de acá adentro. Eso primero, luego las cosas vienen, luego vienen las recompensas, vienen los logros, pero cuando tienes esto acá, esto que te apasiona por ser lo que sueñas ser, y si no tienes esa pasión, tarde o temprano vas a fracasar. Va a venir la desidia, la vagancia y todo va a saber mal, todo te va a caer mal. No te va a gustar el primer pase que te manden a la base aérea de tal, no me gustó, o te manden en la policía, te manden a cualquier pueblito lejano, no te gustó, quiero salir de aquí, no me gusta. Entonces, vocación debe tener esos tintes, y no tintes, sino más bien profunda esa vocación. Ya el sueldo es por defecto que ya esté el sueldo, pero es la vocación. Sí, esta palabrita es muy importante, vocación. Vocación es amor. Vocación, amor al uniforme, amor a la institución. Al tener todo eso, yo creo que demuestra todo. Hay mucha gente que no tiene esa vocación, no tiene, porque a veces, sin menospreciar a nadie, van uniformados, cometen tal vez hoy en la actualidad que se ve con la droga. Ha habido casos que ya graduados se han metido en otros actos que han denigrado el uniforme, ¿no? Correcto. No sé si ha escuchado usted algún caso que no ha sido que no ponen por delante la vocación. Nuevamente digo, esta palabrita de vocación es amor. Amor a la patria, amor a los símbolos patrios, amor al uniforme, amor a la institución. Eso creo que engloba todo, ¿no? Estos chicos, estos jóvenes, tal vez mal orientados, tal vez los instructores no le inculcaron o no llegaron a tener eso. Dijeron, bueno, yo me he visto, me voy. Hace unos años nomás aquí en el centro de rehabilitación de Cotopaxi, un señor soldado uniformado fue a dejar una pistola. Entonces ese ya no es amor, no es vocación que está en la institución. Eso es por dinero. No son todos, ¿no? Hay muchos
tanto oficiales como aerotécnicos, muy, muy buenos. Y los que hemos tenido vocación, estamos hasta hoy. Yo estoy cumpliendo ya 32 años, porque he tenido amor a la institución, he tenido vocación para estar esto. ¿Qué más debe tener un aspirante que está en formación para dentro de los 2 años salir como un soldado de bien, un soldado de honor, un soldado capacitado al 100%? De parte de él, porque de los instructores va a tener todos esos conocimientos, pero de parte de él como aspirante a soldado. Una de las partes más importantes que hoy en la actualidad, un aspirante, un alumno, bueno, primero es aspirante, luego alumno y luego de alumno pasa a ser un soldado. Tener una ética profesional, esa es la palabrita, ser ético. Porque si no es ético, entonces hago lo que yo quiero. A veces nosotros que dicen, ¿por qué no eres ético tú? A veces decimos, todos enseñamos o todos hablamos de ética. Todos hablamos de ética, pero no ponemos en práctica. No ponemos en práctica la ética. Decimos la ética profesional. ¿Con qué calidad moral? A veces decimos, ¿con qué calidad moral tú me puedes llamar la atención? Porque no eres ético en tus acciones. Entonces yo le digo, para ser ético debo tener mi carácter, mi forma de pensar, mi forma de ser. Tener una calidad moral para poder llamar la atención o para poder corregir. Eso es tener calidad moral. Si yo estoy mal uniformado, entonces ¿con qué calidad moral yo puedo llamarle la atención si yo estoy mal? Mi suboficial, yo le agradezco mucho por esas experiencias, por todo lo que nos ha dejado en este set. El objetivo es inmortalizar nuestras experiencias como uniformados y eso lo estamos logrando. Gracias a los entrevistados, les envío un saludo. Seguimos en este sueño. Esto recién empieza, hay muchísimo que dar. Ya se vienen los cursos para emprender, para tener una correcta educación financiera. Espero que no sea la última vez, mi suboficial. Muchas Esperemos gracias. que sea así. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, de todas maneras, gracias Daniel por la invitación y espero que algún momento encuentre nuevamente por aquí. Gracias a la invitación. Gracias y éxito. Yo siempre tengo una frase, bueno, escogida a mí: el trabajo hecho a voluntad no produce cansancio. Ese es, invito a todos ustedes. El trabajo hecho a voluntad no produce cansancio. Esas son mis palabras, mis frases.